Noches, hermanos, Dios lo bendiga, bendiciones de lo alto. Mi nombre es Berenice Camarena del Ministerio Ciudadano del Cielo, Ministerio de Sanidad y Liberación. Este ministerio está bajo la cobertura del Espíritu Santo y los pastores Fran de la Cruz y Neri Carmona. Es un placer para mí hoy compartir con ustedes esta prédica enseñanza que estaremos hablando hoy bajo el tema el poder de la palabra de Dios. Vemos que es un tema muy importante porque la palabra de Dios es realidad, tiene mucho poder, es la palabra de Dios lo que nos da la sabiduría y el entendimiento en el camino de Dios. Por tanto, es importante conocer de la palabra. Vamos a iniciar buscando la palabra y vamos a leer en Primera de Pedro 4:11. Amén. Primera de Pedro 4:11. Padre, leemos tu palabra en tu nombre, donde nos dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificando por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Bien, esta parte nos dice que nos está exhortando a que Dios exhorta a que la palabra de Dios, a que su palabra es sana, a que es una doctrina sana. También vamos a leer a 2 de Timoteo 1:13, donde nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. También habla de que la palabra, nos dice 2 de Timoteo, que la palabra es un acuerdo de la sana doctrina, como también lo dice en 1 de Pedro 4:11. ¿Qué dice? Debemos de leer la palabra en armonía, que la palabra de Dios hay que leerla en armonía. Amén. Entonces vamos a continuar y vamos a ver algunos principios que nos van a ayudar a comprender la realidad del poder de la palabra de Dios. Primeramente es necesario que entendamos que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Entonces, en 2 de Timoteo 3:16-17, 2 de Timoteo 3:16-17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 nos dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Este pasaje nota y nos dice que la palabra es inspirada por Dios. La frase inspirada por Dios literalmente significa dada por el aliento de Dios. En realidad la Biblia dice que el aliento de Dios para el ser humano. El apóstol Pedro también nos enseña cuanto a la inspiración de la Biblia en 2 de Pedro. Entonces, vemos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esos hombres no hablaron por su propio mensaje. ¿Por qué hablaron? Más bien ellos hablaron por medio del Espíritu Santo. Pablo le llama: las palabras enseñan por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de llevarnos no de lo que dicen los hombres, sino de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de dejarnos dirigir el Espíritu Santo. También podemos leer en 1 de Corintios 2,
13, busquemos a Primera de Corintios para Primera de Corintios 2:13, donde nos dice: lo cual también hablamos con palabra enseñada con sabiduría humana, sino con las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La palabra de Dios es la palabra donde nos enseña lo espiritual. La Biblia es inspirada por Dios, entonces nosotros debemos de confiar en ese mensaje que Dios nos da en la Biblia, un mensaje de verdad, un mensaje de la, como le decía al principio, de la sana doctrina. La palabra de Dios nos ayuda también a entender lo que dice la Biblia. Mientras más nosotros buscamos respuestas en la palabra de Dios, en la Santa Biblia, nosotros vamos adquiriendo conocimiento, vamos recibiendo respuesta de muchas cosas que aún nosotros andando en los caminos del Señor no tenemos la respuesta, pero en la palabra de Dios está la respuesta a cada pregunta. Amén. Es un libro completo. Entonces vamos a ver uno de los principios donde nos dice: la palabra tiene poder para prepararnos para toda una buena obra. Bien, entonces la palabra tiene poder para prepararnos para toda una buena obra. Esto es una realidad, pero también debe de ser creída. O sea, usted debe de creer en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra trabaje en la preparación para que usted sea una mejor persona, para que usted sea un mejor cristiano, un mejor ser humano. Amén. Entonces, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:11, 2 de Timoteo 3:11, 3:17, perdón, nos dice: a fin de que el hombre, como lo leímos al principio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, preparado para toda la buena obra. La palabra preparado para toda la buena obra es inspirada también para prepararnos, para nosotros poder prepararnos y ayudar a otros que necesiten ser preparados también en la palabra. Amén. La palabra nos prepara también para nosotros ser mejores jóvenes, mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores empleados. La palabra viene a prepararnos para nosotros ser mejor persona. En Primera de Timoteo lo podemos ver bíblicamente que la palabra para prepararnos para ser mejores esposos o mejores jóvenes, podemos ver en Primera de Timoteo 4:12, donde nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahí nos lo está diciendo en Primera de Timoteo, que la palabra nos enseña, nos prepara para ser mejor persona y para nosotros ayudar a aquellos que necesitan también ser preparados para la buena obra, porque muchas veces nosotros venimos a la iglesia a buscar una preparación, a buscar llenarnos del Espíritu Santo, y solo nos quedamos nosotros con esa llenura de espíritu y de conocimiento. Pero debemos de esa preparación, esa sabiduría que el Señor nos va dando, también debemos de enseñarle a aquellos que necesitan aprender de la palabra de Dios y qué se puede hacer con la palabra de Dios. La palabra de Dios es una guía para nuestra vida. Entonces vemos que la palabra tiene poder para lograr todo esto, pero es necesario que cada uno de nosotros
demos lugar a la palabra de Dios para poder lograr todo esto. Debemos de creer en la palabra de Dios. La Biblia nos exhorta en cuanto a lo importante que es la palabra de Dios y también nosotros esforzarnos y también nosotros esforzarnos para lo que aprendamos de la palabra, llevarlo a la buena obra, al diario vivir, porque muchas veces estamos en un lugar de discordia y tenemos conocimiento de la palabra y en vez de nosotros compartir una palabra, lo que se comparten son chismes. Entonces debemos de enfocarnos en lo que dice la palabra, de llevar armonía, de tratar de ser nosotros ejemplo para que los demás también quieran ser como nosotros, pero que debemos de guiarnos de la palabra, debemos de ser sabios y guiarnos de la palabra para nosotros poder enseñarle a otros cómo guiarse también. Somos ejemplos, pero tenemos una guía importante, una guía donde nos da la respuesta de muchas cosas que aún no andan en el mundo espiritual, conociendo de Dios, del Espíritu Santo, no tenemos respuesta y esta es la respuesta. La respuesta de muchas preguntas, no solo para los cristianos, está ahí. Así es que yo les exhorto que si usted aún no ha confesado al Señor como su Salvador, como su libertador, inicie leyendo la palabra. Inicie leyendo la palabra, porque la palabra poco a poco irá llenando su corazón del amor de Dios. Es importante que usted tenga una Biblia, que usted la descargue en el celular, porque en la palabra usted va a encontrar fortaleza. Muchas personas dicen yo creo en Dios, pero solo lo dicen y no dan un paso adelante, por lo menos para buscar de Dios a través de la palabra. La palabra es importantísima no solo para los cristianos, la palabra es importante aún más para aquellos que aún no han confesado al Señor como su Salvador. Amén. Entonces la palabra también tiene poder para cambiar la vida, para cambiar vidas, especialmente a las personas que están entregadas al pecado, a las personas que aún andan en el mundo. La palabra es fundamental para nosotros poder cambiar de muerte a vida. Amén. Y entonces la palabra es la realidad de que Dios tiene el poder de cambiar la vida de toda la persona del pecado. Vamos a ver qué es el pecado y qué nos dice la Biblia del pecado. Dice en Juan 3:4, busquemos Juan 3:4, donde nos dice, Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, todo lo que practican el pecado infringen la ley de Dios. El pecado es una infracción a la ley de Dios, por lo tanto el pecado es violar la ley de Dios, hacer lo que el Señor nos prohíbe, eso es pecar. Entonces, el pecado, todos sabemos que trae consecuencias. Tarde o temprano, cuando usted comete un pecado, trae consecuencias. Entonces el apóstol Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo podemos ver en Romanos 6:23. Entonces, ahora todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Nos lo dice en Romanos 3:23. Por lo tanto, toda la persona necesita de la palabra de Dios. Esta palabra nos muestra que Jesús es la única solución al problema del pecado que tenemos cada uno de nosotros. La Biblia dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido. Nos lo dice en Lucas 19:10. Entonces, Cristo es la solución al problema del pecado.
La Biblia nos muestra que hay ciertas personas que en el pasado estaban entregados al pecado, pero que ya ahora no lo están. En 1 Corintios 6:9 podemos ver cómo la palabra de Dios tuvo poder para cambiar la vida de estas personas que el apóstol Pablo mencionaba. Entonces, como la palabra me ha librado, me ha limpiado a mí del pecado, también lo puede hacer con cada uno de ustedes, especialmente con aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor. La palabra te transforma. Entonces, la palabra te transforma en una persona, muere el viejo hombre, la palabra te transforma en una nueva persona en Cristo Jesús. Entonces, lo que debemos es de aceptar y obedecer el Evangelio de Cristo, el cual tiene poder para sanar, para salvar vidas. Entonces, es simple, es solo nosotros coger la palabra y dejarnos guiar de ella. Es solo nosotros pedirle al Señor que nos dé entendimiento en la palabra para que nosotros podamos cada día más aprender de ella y podamos dejarnos guiar por la palabra, para que podamos ser mejores personas, para que podamos ser librados de la enfermedad, para que podamos ser librados de la muerte, para que podamos ser librados de todo lo que el mundo ofrece. Amén. Entonces la palabra cambia vida. Y nos decía el apóstol Pablo que vivía una vida anterior al llegar a ser apóstol. Perseguía a los cristianos, lo vimos, el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y lo metía en la cárcel. Sin embargo, a través de la palabra trabajó en la vida del apóstol Pablo y terminó cambiando su vida para bien. Y así como cambió al apóstol Pablo, también te puede cambiar a ti. Me ha cambiado a mí, ha cambiado a todos los hermanos que se congregan en este ministerio. Porque la palabra transforma vida. Amén. Entonces continuamos con otro principio que nos dice que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos a no pecar. Tiene poder. Entonces la palabra de Dios puede ayudarnos a no pecar. Entonces en el Salmo 119:9 nos dice el salmista que nos enseña como hombre poder llegar a no pecar contra Dios. Es importante el guardar la palabra de Dios en nuestro corazón, nos ayuda a no pecar contra Dios. Muchos guardaron la palabra de Dios en sus corazones y no pecaron contra Dios. Permanecer lo que nosotros leemos y aprendemos, meditarlo y guardarlo en nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Es importante, es necesario que la palabra de Dios permanezca en nosotros para evitar pecar. Entonces debemos de, cada vez que nosotros vamos a leer la palabra, ponerlo en manos de Dios. Señor, que esta palabra se quede en mi corazón y que yo pueda poner en práctica esta enseñanza que tú me has dado. Amén. Entonces, por medio de la palabra se vencen las tentaciones. ¿Por qué? Porque estamos queriendo conocimiento y cada vez que nosotros queremos conocimiento, vamos aprendiendo más de cómo obedecer a Dios. Amén. Entonces vemos que también en la palabra nosotros nos vamos fortaleciendo. ¿Para qué? Para vencer las tentaciones, para vencer los procesos, para que Dios nos ayude a pasar los procesos. Entonces es importante que nosotros todos los días saquemos por lo menos media hora para nosotros leer la palabra. Es importante que nosotros tengamos en el día a día un momento para leer la palabra, para adquirir conocimiento, para poder tener las herramientas de cómo podremos vencer al enemigo. Estudiando la palabra, nosotros vamos cada día más interesándonos
¿Por qué? Por aprender más, por aprender más, por aprender más. Pero debemos de iniciar dando un paso y diciéndole al Señor que no abra los caminos y que no, porque cuando nosotros estamos buscando una intimidad con el Señor, que lo podemos hacer a través de la palabra, siempre vienen adversidades, preocupaciones, falta de tiempo, pero debemos nosotros como cristianos orar para que el Señor nos ponga en nuestro corazón y nosotros dejemos cualquier cosa para nosotros poder leer la palabra, porque es una herramienta fundamental para la vida de un cristiano y para aquellos que confían en Dios y que aún no lo han confesado como su Señor y su Salvador, pero es un inicio de usted ir adquiriendo conocimiento que el Señor en su tiempo, cuando lo llame, usted va a responder. Amén. La palabra de Dios tiene poder también para salvar nuestras almas. Vemos que en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humanidad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. ¿Ok? La palabra salva nuestras almas. Y el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:15 las siguientes palabras: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La palabra de Dios puede darnos la sabiduría para alcanzar la salvación, pero debemos enfocarnos en leer la palabra, en meditarla, en guardarla en nuestro corazón. La palabra es la que nos muestra el camino a la salvación, y este camino es Cristo. Nos lo dice en Juan 14:16. El Evangelio de Cristo es la palabra de Dios y como tal el poder de Dios para la salvación. Así es que es importante que nosotros saquemos el momento de leer la palabra de Dios, porque a través de ella nos llenamos del amor de Dios, nos llenamos de conocimiento.